Vamos a mirar la preciosa palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, los versículos del 1 al 9. El libro de Josué, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Tú siempre nos das la palabra que vas a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. Señor, que podamos no estar escuchando una prédica más, sino escuchar tu voz para nuestras vidas. Señor, que a través de este tiempo podamos tener el corazón que tú tienes, Señor, por las almas. Podamos estar, Dios, levantándonos como esos testigos que tú utilices para cumplir tu plan, que es la evangelización del mundo. Padre, atamos el poder de Satanás y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La verdad que tenemos una gran bendición, ser hijos de Dios. Dios, que es todopoderoso, nos guarda, nos protege. Y la verdad que es una bendición experimentar que Él es vivo y está cada día con nosotros. Por eso que podamos estar siempre agradecidos. Esta semana pasada, una hermana, ella empezó no hace mucho tiempo a escuchar la palabra. Ella tenía siempre corazón por conocer más a Dios, buscaba, pero estaba buscando en sitios donde la verdad no estaba dándole una doctrina correcta. Por eso ella sufría mucho y se esforzaba, pero era muy difícil, ¿no? Porque no podía entender bien las cosas. Y claro, un día tenía una dirección, un día otra, ¿no? Y la verdad que es muy difícil así. Pero Dios, por su gracia, y un versículo que dice: el que busca halla, ¿verdad? Si uno tiene ese corazón, la verdad que Dios va a obrar. Entonces,
esa hermana pudo empezar a escuchar el Evangelio. Y el Evangelio es como la pieza principal de todo el puzzle, ¿verdad? Cuando uno no conoce bien el Evangelio, buscas en la Biblia, pero es difícil, ¿no? Porque son tantos libros que no sabes muy bien entenderlo. Pero cuando tienes el centro, la esencia, el núcleo, que es el Evangelio, ya todo cuadra perfectamente. Ya puedes entenderlo, es muy cómodo. Y de verdad empiezas a disfrutar. Porque Dios nos ha dado a Jesucristo para que a través de Él podamos tener vida y vida en abundancia. Entonces, esta hermana, por gracia de Dios, pues empezó a escuchar el Evangelio, Dios empezó a obrar en su vida y empezó a buscar al Señor, empezó a tener cada día ese tiempo más feliz con Dios, levantando ese culto personal, donde esta hermana se concentraba en la palabra. Y la verdad que la situación de su vida no es fácil, no está en una situación humanamente muy difícil, muy fácil, perdón. Pero a través de la palabra Dios le empezó a dar gracia. Y esta hermana siempre ha tenido un corazón por ayudar a la gente. A ella le gusta compartir, ¿no? Aunque no tenga mucho, quiere compartir siempre con los demás. Y siempre tenía ese corazón de ayudar a los hispanos que puede encontrar o a través de Facebook o redes sociales que están en Corea. Siempre quiere servirles, ayudarles bien, porque siempre ha tenido ese corazón. Entonces, cuando empezó a disfrutar del Evangelio y a tener esa respuesta tan grande, lógicamente entendió que la mejor ayuda que podía darles no era solo comida o poder invitarles a tomar un café, la compañía, que son cosas importantes, pero ella entendió que lo más importante que le tenía que dar era el Evangelio de Jesucristo. Por eso al recibir gracia ya empezó a tener ese corazón. Y a través de ese talento, esa especialidad que ella tiene de poder ayudar, empezó a utilizarlo como un canal para dar la verdadera respuesta. Entonces se conecta con las personas, pero ya es con la misión, para que puedan conocer el Evangelio. Y a veces le habla, otras veces invita para que podamos quedar. Y la semana pasada, con una hispana que había conectado, que está estudiando en la universidad más importante de Corea, pues la invitó a su casa y luego ya le habló de Dios y quedamos en la universidad la semana pasada. Y la verdad que es impresionante cómo Dios tiene todo preparado. Esta estudiante pudimos directamente empezar a compartir la palabra y Dios obró grandemente y pudo recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Entonces ves, de verdad, cómo el evangelismo es algo muy cómodo, es algo que Dios tiene preparado. Y cuando una persona empieza a recibir gracia, pues ya automáticamente quiere compartirlo con los demás. Y cuando tienes ese corazón, Dios te conecta con las personas. Ese es el movimiento del evangelismo bíblico que empezó en el aposento alto de Marcos y que en 313 años conquistó todo el imperio romano. Ellos primero, simplemente tomando la palabra, orando, teniendo ese corazón para la evangelización del mundo, se reunieron unánimes en oración, tomando ese pacto. Ellos estaban orando, disfrutando, y estaban esperando, ¿verdad?, la respuesta. En Hechos 2.1, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo como un viento recio, como lenguas de fuego, y ahí fueron transformados. A través de ahí empezó un movimiento de vida, un movimiento de poder que pudo transformar
todo el campo de Jerusalén, luego toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como el Señor había prometido en Hechos 1:8. Por eso, lo más importante, primero, para el evangelismo, es nuestro corazón. Si recibo gracia, si empiezo a disfrutar de verdad de que Dios está conmigo, automáticamente, al ver la gente sufriendo sin Dios, sin esperanza, la gente destrozada, las familias partidas totalmente, uno sabiendo que tiene la respuesta, solo va a querer hacer una cosa, compartir ese evangelio, y vas a empezar a orar, no por obligación, sino porque vas a tener esa pasión, porque tienes el corazón, que Dios tiene el corazón por las almas, y vas a empezar a orar. Y Dios, por supuesto, que está buscando esas personas con ese corazón, Él va a obrar y te va a dar los encuentros de manera natural. Y te va a enviar las personas que Dios mismo tiene preparados, porque la obra la hace Dios. Por eso la evangelización del mundo empieza ¿dónde? En mí, en mi corazón. Si yo empiezo a tener ese corazón que Dios tiene por las almas, ahí de verdad Dios nos va a utilizar grandemente. Por eso este tiempo que podemos tener cada martes, por gracia de Dios, esto no es un estudio más, ni lo pretende. Hay muchos estudios y estudios muy buenos. Mi oración es que sea un tiempo donde Dios obre en nuestras vidas, que nos dé gracia y que nos ayude a entender cuál es la misión que tenemos. Predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén escuchando, como he dicho antes, no simplemente una predicación, un mensaje, sino la voz de Dios, que es vivo, que es mi Padre, que me quiere dar la dirección para mi vida a través de este tiempo. Y vemos que en el movimiento del evangelismo bíblico hay tres partes muy importantes. En primer lugar, el mensaje. ¿Qué mensaje tenemos que dar? No es el mensaje de un iluminado o de esta persona que tiene buena intención. Tenemos que dar el mensaje de la palabra de Dios, de la Biblia, que es la palabra de Dios y es la verdad. El núcleo, la esencia, que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Tenemos que estar preparándonos bien con ese mensaje, cómo empezar, cómo terminar, para tener el mensaje que predicaba Pedro, que predicaba Pablo, el mensaje a través del cual, como he dicho antes, todo el imperio romano fue transformado. Por eso, en primer lugar, hemos estado 5 semanas compartiendo sobre el mensaje y a partir de hoy vamos a estar compartiendo sobre el mensajero. ¿Cuál es el mensajero que tenemos que ser? ¿Cuál es el mensajero que Dios utiliza? No es una persona que tiene una gran teoría, que una persona que habla muy bien. Eso no es lo importante. Lo importante es que sea un testigo. Un testigo es alguien que ha experimentado, alguien que ha saboreado. Entonces, cuando uno saborea de verdad el Evangelio, cuando uno disfruta y tiene la conclusión de que el Evangelio es todo, entonces es distinto, ¿verdad?, cuando lo comparte. Es distinto. Cuentan que en una iglesia iban a hacer un gran evento. Era un evento muy importante. Por ello invitaron a un gran orador. Era muy famoso en todo el país. Hablaba muy bien. Era un orador, tenía una especialidad a la hora de hablar. Entonces lo invitaron a recitar el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Pero también invitaron a otro hombre que la verdad no hablaba muy bien, era un hombre sin prácticamente estudios, un trabajador, pero lo invitaron también a que él pudiera compartir ese salmo tan bendito, el Salmo 23. Llegó el gran día y este orador empezó, subió a la tribuna y él sabía perfectamente cómo
modelar la voz, cómo poder levantar la voz, bajarla, hacer que el auditorio lo siguiera. Tenía esa especialidad. Él estudiaba cómo poder captar la atención del auditorio. Entonces lo dijo perfectamente el Salmo 23. La gente estaba muy contenta, le había impresionado mucho. Pero después subió este hombre humilde, sin apenas estudios, y allí él recitó también, sin poder hablar muy bien, el Salmo 23. Cuentan que al terminar, este hombre tan famoso y orador fue a este hombre humilde y lo felicitó, y le dijo estas palabras. Dice, mire, yo conozco mejor ese salmo que habla del pastor. Conozco muy bien ese salmo, lo he estudiado, el salmo que habla del pastor. Pero la verdad es que usted conoce mejor ese pastor del cual habla el salmo. Es decir, él conocía la parte de fuera, ¿verdad? Pero ese hombre, aunque era humilde, estaba conociendo más al pastor, al buen pastor que es Jesucristo. Este hombre tenía una buena relación con Dios. Por eso, al compartir ese salmo, aunque no eran palabras tan elocuentes, tan bonitas, no tenía esa capacidad, como él tenía esa relación con Dios, ese estado espiritual, a través de compartir la palabra, Dios obró grandemente. Por eso el mensajero tiene que ser esa persona que está disfrutando cada día que Dios está con él. Esa persona que saborea. Hay un joven, un hermano, que siempre que hablamos de la comida, se transforma. A lo mejor está así tranquilo y sale el tema de la comida y ahí se activa, ¿no? Parece que lo han prendido, se activa totalmente y empieza a hablar de la comida y tal, y la comida y cómo se hace esto. Y la verdad que lo explica con una pasión que te entra hambre de escucharlo, de verdad. Es que lo explica tan bien que es que te lo imaginas, de verdad, esas salsas, esas cosas, cómo lo cocina, que te entra hambre. Porque tiene esa pasión por la comida y lo transmite y eso te llega de verdad, ¿no? Entonces, nuestra pasión tiene que ser el Evangelio. De la misma manera, ser lo más importante, lo más precioso para nuestra vida. Y eso se transmite, ¿verdad? Lo que yo saboreo, eso puedo compartir. Ese es el tipo de mensajero que Dios quiere que seamos. Por eso es muy importante que tengamos tres conclusiones. Hay tres conclusiones que como mensajeros tenemos que tener. Y la primera es la conclusión de solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta, no hay otra cosa, no funciona de otra manera, solo Jesucristo es la manera de Dios. Toda mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, tengo que estar aferrándome nada más a Jesucristo, porque Dios a través de Él nos ha dado todo. La respuesta que Dios da igual la situación que tengamos, que sea muy distinta, Dios te da una sola respuesta. Jesucristo. Él consumó todo. En Jesucristo tiene que ser suficiente para mí, tengo que estar completo, tiene que ser todas las cosas para mí. Esa es la conclusión que tengo que tener en primer lugar como ese mensajero. Y esto Josué lo pudo tener. Él como mensajero tenía esa conclusión. Dice la palabra en el versículo 5, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Él que estaba en ese tiempo tan importante, donde Moisés ya se había ido con el Señor y él se quedaba como líder, tenía que hacer la conquista de la tierra prometida. Se había quedado a cargo de aproximadamente 3 millones de personas y tenía que conquistar esa tierra habitada donde había 7 pueblos poderosos. No era un momento fácil, pero él era ese mensajero que tenía la conclusión de solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque como estuve con Moisés, él había estado con Moisés, había visto y había aprendido a través de Moisés
que solo el Evangelio es la respuesta. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan tener esa conclusión. No hay otra cosa. No funciona con otra cosa. Josué pudo vivir como esclavo. Él fue esclavo también en Egipto. Y las personas, él pudo entender, él entendió que la gente, desde Génesis 3, quedó separada de Dios viviendo en el yo. Él sabía que el yo es un fracaso, porque Dios nos hizo para estar centrados en Él. Pero él sabía que las personas tienen ese problema de base. Nacemos con eso. Separados de Dios, viviendo en el yo. Yo tengo que hacer esto, yo quiero hacer lo otro. La gente vive así. Pero Josué sabía muy bien que eso es fracaso, porque es un fracaso, como nos muestra la Biblia. Fuimos creados para estar centrados en Dios y ser gobernados, administrados por Él. Era la manera de Dios para ser felices. Pero por ese pecado original, el hombre empezó a vivir en el yo. No solo eso, el hombre fue tan atrapado por Satanás que en Génesis 6 nos muestra que empezó a ser esclavo de lo carnal, esclavo de lo material, esclavo de la cultura. Y la gente vive así. Si empezamos a relacionarnos con las personas, a preguntarles, vamos a ver que la gente de verdad está ahí, está en el yo, y está también atada a lo carnal, a lo material. Aquí en Corea vienen muchas personas hispanas a trabajar. Gente que tiene que dejar sus países, sus familias, muchos dejan hijos, hijas, y vienen aquí sin saber muy bien qué va a pasar, encuentran un trabajo, están trabajando duramente para poder conseguir economía y tener un futuro para sus familias. No es fácil, pero ellos vienen, se esfuerzan, tienen un trabajo y luego empiezan a gastar el dinero en muchas cosas. Muchos empiezan a gastar su dinero en bebida, en alcohol, y les da problemas. Y aparte, por supuesto, pierden mucho dinero de su esfuerzo. Otros empiezan a gastar dinero en cosas peores. Uno lo piensa y dice, bueno, dejan su país, vienen tan lejos, con tanto sacrificio, están trabajando y luego están tirando el dinero, dilapidando el dinero de esa manera. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no se den cuenta? Pero no es que no se den cuenta. Como dice la palabra, la gente está atada a lo carnal. Satanás atrapa a las personas. Y aunque ellos se den cuenta, no tienen la fuerza para salir de ahí. Están atrapados sin saberlo. Entonces vienen, trabajan, se esfuerzan y luego todo el dinero se lo está llevando Satanás. Es algo, de verdad, un engaño muy grande. Pero vemos que la palabra es real. La gente está atada, como en Génesis 6. Por eso, cuando uno busca lo carnal, lo material, ¿qué viene? El fracaso. Viene el fracaso. No solo eso, en Génesis 11 muestra que las personas empezaron a querer tener éxito. Eso es la torre de Babel, ¿verdad? Vamos a ser más poderosos, más altos que Dios. Vamos a conseguir la fama, el éxito. Pero el éxito sin Dios es un fracaso absoluto. Y lo vemos constantemente a través de gente famosa, músicos, empresarios. No tienen a Cristo en su corazón y aunque tienen un éxito humano, realmente es un fracaso absoluto. Entonces la palabra nos explica claramente esto y Josué, él lo pudo entender porque él conocía la palabra y estaba viviendo también en esa situación. Satanás no solo pone esa base del yo, de lo material y del éxito. Él atrapa, envuelve a las personas a través de la cultura. Y la cultura que Josué vio en Egipto, ¿cuál era? Era una cultura donde estaba la adivinación. Vemos cuando Moisés fue allá al faraón, ¿no? Como esos magos intentaron atacarle, vencerle, ¿verdad? Entonces, allí en Egipto, como en nuestros países hoy en día,
hay esa cultura donde están los curanderos, los chamanes, los magos. Aquí en Corea es igual. La gente al estar desesperada, sufriendo, pues empieza a buscar caminos que ellos no saben realmente cuál es el problema de eso, porque es un problema espiritual. Pero al estar sufriendo grandemente, pues intentan buscar respuesta donde ellos conocen, donde la gente va. Y la gente está yendo a los adivinos, a los magos y, por supuesto, a la idolatría. Egipto era un país lleno de idolatría. Había dioses de todas las formas, de todos los colores. Y Josué sabía muy bien que detrás de eso está Satanás y los demonios. Y a través de eso, Satanás obra. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Y de la misma manera la gente hoy en día, como no tiene respuesta, empieza a buscar en los adivinos o se va a los ídolos, porque es la tradición, es lo que durante años han visto, han aprendido, no conocen otra cosa. Y con buen corazón, con ignorancia van, pero detrás de los ídolos, la palabra nos explica que está Satanás y los demonios. Y aunque al principio uno parece que recibe respuesta, es una respuesta del poder limitado de Satanás para que continúes haciéndolo, para que lo compartas con otras personas y lo hagan también, porque Satanás sabe que Dios aborrece la idolatría. Y la palabra nos explica que detrás de la idolatría hay maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Pero la gente está envuelta por esa cultura. Satanás los envuelve y al estar sufriendo buscan respuesta sin saber que eso les va a llevar todavía a un estado peor. Pero Josué conocía muy bien eso. Él sabía que la gente a causa de eso estaba dentro de 6 problemas individuales. ¿Cuál era? El primero, tenía un problema de identidad, porque el hombre separado de Dios, dice la palabra, es esclavo de Satanás. Satanás está gobernando su vida, aunque la gente no lo sabe. Tienen un problema espiritual. ¿Por qué? Porque caen totalmente en idolatría. Tienen un problema mental. Y muchas personas hoy en día tienen esos problemas mentales, pero muchísimas. Se ha agravado ahora con el tema de la cuarentena por el coronavirus. Mucha gente está en peleas. Las peleas han aumentado grandemente, los divorcios. Todo eso son problemas mentales y hace que la gente caiga en problemas físicos, las enfermedades, muchas de ellas causadas por estar siempre con estrés, con pensamientos negativos, con ansiedad. Tu cuerpo se enferma. Y también tienen problemas del destino, porque una persona en ese estado, cuando muere físicamente, la palabra nos explica que no es el final, que hay 2 destinos. Y si esa persona muere físicamente sin creer que Jesús es el Cristo, sin recibirlo en su corazón, dice la palabra que va a estar una eternidad en el infierno. Y no solo eso, también tienen problemas para su siguiente generación, para su descendencia, porque todos esos problemas espirituales, todos esos estados de maldición, los traspasamos a nuestras siguientes generaciones. Por eso, nuestros hijos no solo van a sufrir como nosotros, van a sufrir más que nosotros, porque le vamos a traspasar, sin poder evitarlo humanamente, esa maldición. Y esto Josué lo sabía muy bien. Él lo podía ver, y si nosotros nos empezamos a relacionar con la gente, si nos abren su corazón, vamos a ver que es real, que la palabra es la verdad, que la gente está en ese estado de tanto sufrimiento. Por eso, en ese momento, te vas a dar cuenta que no hay otra manera. Eso no lo podemos cambiar con buenos consejos. No lo podemos cambiar con medicina, porque el origen es un problema espiritual. Por eso Josué estaba tan agradecido,
porque a través de Moisés él pudo conocer que Dios, como sabía que no teníamos nada humanamente para cambiar esa situación tan terrible, como no teníamos nada para salir de la maldición y de la destrucción, él prometió, nada más el hombre pecar, en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Él prometió que enviaría al Cristo y a través del Cristo nos sacaría de toda maldición, de todo desastre. A través del Cristo nos abriría un camino para regresar a Él. A través del Cristo nos liberaría del pecado. A través del Cristo nos sacaría del poder de Satanás. Por eso, Él entendió que Jesús es el Cristo, la manera de Dios. Y Él sabía que era la respuesta de Dios, la única manera para poder salir de todos los problemas. Él conocía muy bien cómo en Génesis 6 la gente separada de Dios ya estaba a un límite de maldad, que Dios había decidido traer un diluvio y no había manera de salir, de cambiar esa situación. Pero él sabía que Dios, a través de Noé, levantó ese arca. Y ese arca es un tipo, una sombra de Jesucristo, el pacto eterno de Dios, la única manera para poder ser salvados. Por eso, los que entraron en el arca fueron salvos y los que no perecieron. Él conocía muy bien el valor del pacto de Jesucristo. También sabía cómo Abraham, que estaba en tierra de Ur de los Caldeos, una tierra de gran idolatría, donde su mismo padre y él estaban en idolatría, cómo Dios lo llamó para que saliera de esa tierra, de su casa, de su parentela, para que fuera a la tierra de Canaán y que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Solo a través de Jesucristo Abraham pudo salir de la destrucción, solo a través de Jesucristo, porque ese es el pacto eterno de Dios y es la manera que Dios nos da. No hay otra manera. También Josué conocía muy bien, porque él era esclavo allí en Egipto y habían sido esclavos durante 430 años. No tenían fuerza, no tenían manera de salir de esa esclavitud, pero él aprendió cómo a través de Moisés, él también quizás pondría esa sangre en los postes y en los dinteles de sus puertas. Y al poner su fe, al poner esa sangre en las puertas en obediencia a Dios, esa fue la manera de poder salir de esa esclavitud, de poder vencer a Faraón, que es un tipo de Satanás. Por eso él entendió el poder del Evangelio, la única manera de Dios. Él sabía el poder del Evangelio. Era la manera que Dios daba, la manera eterna de darnos verdadera respuesta. También él pudo entender muy bien cómo, tomando ese pacto, cuando se encontraron con ese problema de que estaban siendo perseguidos por el desierto, por Faraón y ese ejército de carros que iban a destruirlos, y delante no podían pasar porque se extendía sobre ellos el Mar Rojo. Él vio cómo en esa situación límite que humanamente no había manera, al tomar el pacto Moisés y orar, al tomar el pacto eterno de Jesucristo, Dios obró y envió viento durante toda la noche y abrió un camino en seco por el mar, por donde todo el pueblo pudo cruzar, y cuando entraron sus perseguidores, Dios cerró ese mar y los destruyó para siempre. Él lo experimentó, por eso sabía el valor, sabía el poder del Evangelio, no era una teoría para él. Él conocía muy bien que solo a través de Jesucristo es la manera de Dios. Y él pudo experimentar cómo, yendo en ese desierto que no era fácil, caminando allí, no había manera de alimentarse, pero al tomar el pacto, el Señor, que es fiel, les envió ese maná, les envió las codornices, y no tenían manera de beber agua, pero al aferrarse al pacto,
el Señor sacó esa agua de la roca. Él vio su protección para los que tomamos el pacto de Dios. Y vio cómo caminando, que hacía mucho calor, Dios envió una columna de nube. Y por la noche hacía frío, pero Dios envió una columna de fuego. Él veía la protección de Dios en sus vidas, solo tomando el pacto, cómo podían cruzar, superar y tener victoria ante cualquier situación. Y también él vio cómo cuando la gente cayó en incredulidad y empezaron a venir esas serpientes ardientes que les mordían y estaba ocasionando una gran mortandad, cómo a través de esa serpiente de bronce que fue alzada, al poner los ojos, la mirada en esa serpiente de bronce que representaba a Jesús el Cristo, aunque te hubieran mordido las serpientes, eras sanado, porque solo a través de Jesucristo Él lo pudo experimentar. Y ese es el pacto eterno que Dios nos ha dado. No hay otra manera de salir de la destrucción, no hay otra manera de cambiar nuestro destino, no hay otra manera de tener victoria cada día en este mundo, solo a través del pacto de Jesucristo. Por eso Josué lo experimentó. Y nosotros, en primer lugar, para ser esos mensajeros utilizados por Dios, tenemos que estar experimentando, teniendo la conclusión de que solo Jesucristo. No tenemos que estar intentando por nuestras fuerzas, a nuestra manera. No tenemos que estar enfocados en otras cosas. No funciona. Solo a través del pacto. Solo a través de Cristo. Por eso tenemos que tener esa conclusión. Solo Jesucristo, mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo para Jesucristo. Mi vida es para el Evangelio. Eso es lo que tenemos que estar teniendo la conclusión y experimentando en nuestras vidas. Pero no solo tenía esa conclusión del Evangelio. Él tenía una segunda conclusión que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es? Tenemos que tener la conclusión de la misión. Yo, por no conocer a Jesucristo, aunque me esforzaba durante toda mi vida, no me funcionaba bien. Tenía cosas buenas humanamente, pero estaba totalmente vacío. Estaba a un límite que me sentía amargado totalmente. Cada día al levantar era algo horrible, decir, un día más. Era algo pesado tener que enfrentar el día. Era de verdad levantarse ya enfadado, con ganas de pelear, porque estaba tan frustrado, tan amargado, que era realmente muy difícil. Por gracia de Dios, un día, leyendo la palabra en mi casa, Dios obró en mi vida. Pudo ser salvado, pudo creer en Jesucristo. De verdad, Dios quitó un peso, ese vacío, esa amargura la quitó de mi vida, de verdad. Y me dio tanta respuesta. Estaba tan feliz, tan agradecido a Dios, que desde ese momento, como yo entendí lo que era la respuesta, me acuerdo que en mi corazón lo único que quería hacer era poder compartir el Evangelio. Sobre todo a mi familia, ¿verdad? Tenía ese corazón, quería que ellos también pudieran experimentar la respuesta de Jesucristo, que es la única respuesta. Por eso cuando uno entiende el problema y cuando uno tiene la solución, automáticamente, ¿qué es lo que viene? La misión. Y nuestra misión es que el reino de Dios se establezca, que la gente a través de nosotros pueda conocer que Jesús es el Cristo. Y esa conclusión tenemos que tener. Nuestra vida es para predicar el Evangelio, para que el reino de Dios se establezca. Esa es la misión que tenemos que tener. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué tenemos que estar predicando el Evangelio? ¿Por qué tenemos que estar orando para que el reino de Dios se establezca? Josué vio muy bien que esa tierra prometida que tenían que conquistar era una tierra que estaba totalmente atrapada por Satanás. Esos 7 pueblos eran pueblos que hacían constantemente idolatría,
hacían cosas abominables a Dios, hasta el punto de sacrificar bebés. Era algo terrible a la corrupción que habían caído. Y nosotros, en este mundo, es exactamente lo mismo. Satanás, que es el príncipe de este mundo, a través de sus seguidores, los demonios, él, utilizando las élites, él tiene totalmente atrapado este mundo. Dice en Apocalipsis 12:9 que es el engañador de este mundo. Él obra a través de esas tres organizaciones. Y él sobre todo se mete a través de la cultura, a través de la cultura, a través de Internet, a través de la música, a través de la televisión, a través de las películas, a través de muchas cosas. Él lo que hace es empezar a enviar mensajes que son totalmente contrarios a Dios y que hace que la gente quede totalmente atrapada, especialmente los niños, los jóvenes. Me acuerdo perfectamente una entrevista a unos adolescentes donde un joven, un muchacho de 13, 14 años, pues estaba diciendo pues que él un día viendo el teléfono, pues de repente le llegó un cookie que no lo había buscado, que era de pornografía. Entonces él se asustó. No había intentado buscar la página ni nada. Le llegó eso de repente, ¿no? Y eso puede pasar. Entonces el niño, en ese momento era mucho más joven, se quedó asustado, dice, le impresionó. Era algo feo. Pero dice que empezó a tener curiosidad. Entonces ya él empezó a buscar eso, ¿verdad? Empezó a buscar esos contenidos. Porque realmente eso se queda grabado en los niños, ¿verdad? Esas imágenes, esas cosas se graban totalmente. Y luego les viene la curiosidad. Y como es tan fácil, ¿verdad? A través de Internet nadie te ve, pues tú puedes ponerte ahí y empezar a buscar esos contenidos. Y eso se empieza a grabar y se enraiza. Y luego, ¿qué ocurre? Pues se convierte en la naturaleza. Por eso, si esos niños, esos adolescentes luego, a esas edades hoy en día, pues tienen novia también, ¿verdad? Pues esos contenidos, pues los van a querer poner en práctica. Y ahí, por supuesto, Satanás obra grandemente. Luego se queda la muchacha embarazada, en fin, tienen que abortar. Total, que ya Satanás está obrando de manera que al final sus vidas ya están siendo totalmente destrozadas. Y a través de muchas maneras, no solo a través de Internet, a través de la música. Hay mensajes de la música que de manera subliminal se están grabando totalmente en los corazones de la gente. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo todavía no conocía al Señor. Me acuerdo yendo en un carro con unos amigos, cuando ponían un tipo de música, pues realmente cuando ponían esa música, ya a la gente le gustaba empezar a saltar, tenía ganas de pelearse, se sentían más agresivos. Entonces, es por los contenidos, ¿verdad? Por supuesto, toda la música no es así, pero Satanás utiliza muchos contenidos de música para estar metiendo mensajes, para ir atrapando los corazones. Por eso, realmente tenemos que estar abriendo los ojos espirituales, porque Satanás está gobernando este mundo y él lo que está haciendo a través de muchas maneras es estar destruyendo a la gente, destruyendo las familias. En este tiempo de coronavirus, viendo las estadísticas, pues dice que la pornografía había aumentado más de un 60 o 70%. El visitar esos contenidos, la gente que está en casa sin hacer nada, pues ahí siempre es un tiempo donde Satanás empieza a obrar. También los divorcios en este tiempo se han incrementado de manera tremenda. La violencia doméstica también ha aumentado muchísimo. Entonces vemos cómo Satanás obra constantemente. Por eso tenemos que ver, como vio Josué, que Satanás está controlando, que realmente la única manera de vencer a Satanás es Jesucristo. Satanás solo teme a Jesucristo, que ya le ha vencido en la cruz. Y la manera de predicar de que el reino de Dios se establezca es a través nuestro. Vemos que, como dice la palabra, cada vez
van a venir desastres peores a este mundo. Por eso es la razón por la cual tenemos que estar compartiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque solo el reino de Dios está quebrantando el poder de Satanás. Dice en Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y nosotros tenemos esa identidad, esa autoridad que Dios nos ha dado. Nuestra guerra es no contra sangre ni carne, dice en Efesios, es una guerra espiritual. Cuando un hijo de Dios toma el pacto de Jesús en el Cristo y empieza a orar, donde estamos ahí, el reino de Dios establece, la obra de la oscuridad es quebrantada. Es el poder que tenemos. Donde estamos somos luz, la oscuridad se va. Es el poder del Evangelio. Por eso tenemos que ver que la gente está sufriendo por culpa de Satanás. Satanás los atrapa y la manera de cambiar eso es que el reino de Dios se establezca. Esa es la misión que tenemos. Por eso es tan importante que tengamos esa conclusión. Nuestra vida tiene que ser para cumplir la misión, para que el reino de Dios se establezca. No hay otro motivo para vivir. Vemos que el pueblo de Israel, Josué entendió que ellos fueron esclavos justamente por perder eso, por no hacer la misión. Ellos empezaron ya a estar muy cómodos donde estaban en la región de Gosén, que era el delta del Nilo, allí en Egipto, que era un sitio muy fértil, era un delta, había mucha agua y mucha abundancia. Entonces al tener tanta abundancia se relajaron, dejaron de apoyarse en el pacto de Cristo, perdieron la misión. Ellos tenían que haber compartido el Evangelio. Y a causa de eso, Dios permitió la esclavitud. ¿Para qué? Para sacarlos de ahí. Por eso, nosotros como hijos de Dios, si no estamos entendiendo nuestra misión, Dios va a obrar de manera para que nos demos cuenta, para que no nos quedemos parados, para que estemos levantándonos y resplandeciendo, porque ya ha venido nuestra luz, que es Cristo. Por eso, la manera de poder quebrantar el poder de Satanás es a través del reino de Dios. Yo me acuerdo perfectamente, una mujer que Dios me hizo encontrar, una hermana le compartió el Evangelio, era una mujer en una situación muy grave. Entonces esta mujer empezó a venir a mi casa y le empecé a compartir el Evangelio. Semana tras semana, mes tras mes, pasado más de un año, parecía que no pasaba nada, pero yo veía el poder de la palabra, cómo esa persona estaba recibiendo la sanidad. Esa persona tenía una grave enfermedad, esa persona tenía un grave problema familiar, sus hijos estaban sufriendo. Un día, después de más de un año, casi 2, de repente esa mujer me avisó que no podía venir a recibir la palabra, pero me pidió que fuera a su casa. Yo vi que era una respuesta, porque estaba orando, porque en su casa estaban sus hijos. Y al ir allí, empezamos a hacer culto en su casa. Yo sé el poder del culto, yo sé el poder cuando proclamamos el nombre de Jesucristo, como nos muestra la palabra. En ese momento de verdad la oscuridad es quebrada. Poco a poco, no solo la mujer, toda su familia empezó a cambiar. Incluso el hijo, que había sufrido tanto y que Satanás estaba engañando durante tanto tiempo, oprimiéndolo, solo a través de dar culto, de orar, el reino de Dios se estableció, y en el horario de Dios ese joven vino y pudo recibir a Jesucristo, así como toda su familia. Ya vimos cómo el poder de Dios restaura no solo las vidas, restaura las familias. Eso es cuando el reino de Dios se establece. Por eso cuando uno experimenta de verdad el Evangelio, cómo el Evangelio es poder de Dios para salvación, cuando te das cuenta de verdad la bendición que tenemos, el poder que se levanta al predicar que Jesús es el Cristo, ahí tienes ese corazón por la misión, por las almas, porque tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta y la gente está muriendo, la gente está sufriendo, las familias están destrozadas. Y Dios, por su gracia, le ha dado la respuesta.
Por eso tenemos que ser esos mensajeros, no simplemente gente que tenga una teoría. Eso no funciona, no funciona. Yo me acuerdo que al convertirme, de repente empezó a venir allí donde yo trabajaba gente a predicarme. Yo ya me había convertido, pero venía gente a predicarme. Nunca me había pasado. Y me acuerdo que había gente que me predicaba y yo pensaba, digo, esta persona es buena persona, pero me está diciendo teoría. No se lo cree él. Se notaba demasiado. De verdad, tenía buen corazón, pero no se lo creía. Me estaba diciendo palabras que se nota que era como algo, como una teoría para él. Eso se transmite, ¿verdad? Pero en cambio había otros que me predicaban y de verdad notabas que era su pasión, que ellos lo disfrutaban, lo creían. Era como Pedro allí delante del cojo de la puerta de la hermosa. Lo que tengo te doy. Lo más hermoso, lo más precioso, lo más valioso para mí es lo que te doy, la respuesta absoluta, el pacto de que Jesús es el Cristo. Y de verdad tenemos la respuesta. Y de verdad, desgraciadamente, gente que está a nuestro alrededor, seres queridos incluso, están sufriendo porque no conocen esta respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tener esa segunda conclusión como Josué, la misión de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la misión, es el deseo de Dios. Dios le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Era la misión, es la misión que Dios nos da. El Señor resucitado, Él dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es la gran comisión que Dios nos da. Pero ¿saben qué? Es una misión que ya está preparada, totalmente. Dice, yo os he entregado. Él ya ha preparado la evangelización. Es algo que hace Dios. Yo lo único que tengo que hacer es alinearme a ese deseo de Dios. Es alinearme a su misión. Pero Él lo hace todo. Es algo muy cómodo, como el testimonio que hemos compartido al principio, ¿verdad? Dios tiene las personas preparadas. Si empezamos a orar, a tener ese corazón por el evangelismo, Dios te da los encuentros, porque Él ya nos envía a una batalla que es una batalla que ya está ganada. Él la ha ganado por nosotros. Ahora solo tenemos que ir ahí, plantar la bandera del evangelio. Ya ese territorio el Señor lo ha entregado para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esa misión y desafiar. Ahí vamos a ver cómo se levanta el poder de Dios. Dios nos ha dado una identidad preciosa. Somos hijos de Dios, pero además nos ha regalado una autoridad tremenda. De verdad, cuando oramos, el poder de Satanás es quebrantado. Pero ¿por qué nos ha dado esa identidad? ¿Por qué nos ha dado esa autoridad? ¿Por qué tenemos el respaldo del trono celestial? ¿Por qué es? Porque hay una misión. Es por eso. Por eso, esa bendición no tenemos que guardarla para nosotros. Tenemos que compartirla. Esa es la misión que Dios nos da. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. La dirección en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque allí iba a venir el Mesías. Hoy en día en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la dirección de Dios? La evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque cuando sea predicado este evangelio del reino a todas las naciones, como dice en Mateo 24:14, entonces vendrá el fin y Jesucristo volverá en su segunda venida. Por eso esa es la dirección de Dios. Por eso tenemos que alinearnos en la dirección de Dios, entender nuestra misión, el reino de Dios. Esa es la segunda conclusión que tenemos que tener. ¿Y cuál es la tercera conclusión que tenemos que tener como mensajeros? La verdad
que somos débiles humanamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer la evangelización del mundo? Pero Dios en Cristo ha provisto todo. Él no solo ha consumado todo para nosotros, sino que también Él, como prometió, envió al Consolador, al Fortalecedor, al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, la tercera conclusión que tuvo Josué es que solo con el Espíritu Santo, solo. Humanamente no podemos hacerlo por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, por nuestra experiencia. No funciona. Solo con el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 9 el Señor le está diciendo esto mismo a Moisés. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Dios está con nosotros, Emmanuel. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas, nos guía, Él obra. Tenemos el Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos da el poder, como dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él nos da el poder para ser testigos. Y esto lo entendió perfectamente Josué. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta también que el humanismo no funciona. Él, como discípulo de Moisés, él pudo saber a través de Moisés que cuando Moisés, él estaba en el palacio, cuando intentó liberar a su pueblo por sus fuerzas, no funcionó, ¿verdad? Terminó matando él mismo un egipcio, y el humanismo no funciona. El humanismo trae muerte, no funciona. Trae fracaso el humanismo, aunque sea con buena intención, porque la obra la hace Dios. Por eso él lo entendió muy bien, Josué. No funciona el humanismo, aunque tengas buena intención, no podemos hacer la obra de Dios por nuestras fuerzas. El humanismo es contrario a Dios, porque la obra la hace Dios, porque solo a Él merece toda la gloria. Por eso, él entendió también que con nuestro nivel, nuestro criterio, nuestro estándar no funciona. Cuando el pueblo de Israel anduvía por el desierto, ahí ellos decían, es difícil el desierto. ¿Cómo vamos a caminar aquí tanto tiempo con este calor? No hay comida. Estaban diciendo la verdad. Eso humanamente, a un nivel humano, estaban siendo correctos. Es lo normal. Cualquier persona humanamente hubiera pensado lo mismo. Era algo razonable, era un nivel humano. Pero él vio que en el nivel humano fracasaron. Ellos perecieron en el desierto. Josué se dio cuenta que el humanismo no funciona. Con esa manera no se puede, es absolutamente imposible. Josué fue uno de los 12 espías. Ellos fueron a investigar, a analizar la tierra prometida. Y humanamente, cuando regresaron, dieron el informe, y 10 de ellos dieron un informe correcto, con un nivel humano, diciendo la verdad razonablemente, que sí que era una tierra que era muy difícil humanamente, no se podía conquistar humanamente, porque había gigantes, había castillos, estaba habitada, había muchas personas, era un pueblo numeroso. Por ello, humanamente estaban diciendo la verdad esos 10 espías. Pero con nivel humano, es verdad, era imposible vencerlos. Pero en cambio Moisés y Caleb, allí, dijeron, esa tierra, Dios la ha prometido, es nuestra. Ellos, en vez de ver las dificultades, estaban viendo que era una tierra que fluía leche y miel. Ellos veían la oportunidad, porque tenían la seguridad que con el poder de Dios, lo que ellos humanamente no podían, solo con el poder del Espíritu Santo, es absolutamente posible. Por eso, él tenía esa conclusión. Solo el Espíritu Santo, solo con el poder de Dios.
Por eso el Señor en este tiempo de crisis, cuando Él toma el liderazgo, ahí Dios le está diciendo el método de poder siendo lleno del Espíritu Santo, como Pablo nos está diciendo en Efesios 5:18, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y vemos como en el versículo 7 y 8 del capítulo 1 de Josué, ahí Dios le está hablando el método, la manera de poder ser lleno del Espíritu Santo. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. No habla de un esfuerzo humano, de una valentía humana. Dice que fuera fuerte, ¿en qué? En tomar la palabra, en meditar la palabra, en orar. Cuando yo realmente puedo estar concentrándome en la palabra de Dios, orando, pensando en el evangelismo, en ese momento puedo recibir la fuerza de Dios, puedo recibir la valentía que Dios me da, porque el verdadero amor, que es Jesucristo, echa fuera todo el temor. Lo que le estaba diciendo era el método para tener esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Centrarse cada día en la palabra. Dice que medite en la palabra de día, de noche, orando y desafiando en el evangelismo. Y eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Si yo tengo la conclusión que solo Jesucristo, no hay otra manera, que lo más precioso es el Evangelio. Si tengo la segunda conclusión, que mi vida es para que el reino de Dios se establezca, para cumplir la misión. Y si yo tengo la conclusión que no lo puedo hacer yo, que necesito la llenura del Espíritu Santo, entonces ya sé por qué necesito el culto. Ya sé por qué tengo que orar. Ya sé por qué tengo que aferrarme a la palabra. Para poder recibir esa fuerza y de esa manera ser utilizado por Dios para cumplir la misión. Esa misión tan preciosa a través de la cual Dios le va a utilizar para cambiar vidas, para restaurar familias, para levantar naciones. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén aplicando para ser llenos del Espíritu Santo, que tengan cada día ese altar, ese tiempo de dar culto. Eso significa el tabernáculo. Por eso Dios les hizo construir ese tabernáculo, esa iglesia móvil, porque humanamente era imposible poder cruzar ese desierto. Necesitaban cada día centrarse en el pacto de Jesucristo, orar aferrándose en el pacto de Cristo, recibiendo el poder de Dios. Y nosotros necesitamos cada día ese poder, porque cada día afrontamos 3 batallas. Una es contra este mundo. Es difícil, humanamente no podemos vencerla. La segunda batalla es contra Satanás y humanamente tampoco podemos vencerles. Y la tercera batalla, quizás la más difícil, es contra nosotros mismos, contra nuestro yo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Vemos cómo David, por las mañanas, él tenía ese tiempo de alabanza, de centrarse en Dios. Como dice el Salmo 5:3, por las mañanas estaba ahí alabando a Dios, pero también por las noches, como dice el Salmo 17:3, él meditaba antes de dormir. La verdad que es una bendición concentrarse en Dios. Un hermano me compartía, yo antes tenía muchas pesadillas, eran terribles, la verdad, me despertaba atemorizado, pero antes de dormir empecé a escuchar un mensaje, empecé a orar y después de eso me acostaba. Dice, dormía de maravilla. Ya no necesitaba ni pastillas como tomaba antes. Y la verdad que ese es el poder cuando nos concentramos en Dios, cuando tomamos la palabra que es viva y eficaz, cuando empezamos a orar, ahí nuestro estado espiritual se restaura. Pero no solo por la mañana, no solo por la noche,
durante todo el día, como David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso Dios le está hablando a Josué. Tú no puedes, por eso sé fuerte y valiente, ¿pero en qué? En tomar la palabra cada día. Céntrate, recibe gracia a través de la palabra, empieza a orar. En ese momento tú vas a tener la fuerza, el valor para poder cumplir la misión que yo tengo para ti, porque humanamente no se puede. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios les ha llamado como esos mensajeros que puedan predicar el mensaje de Jesucristo. Que sean esos mensajeros que tengan esas 3 conclusiones, como las tuvo Josué. La primera, solo Cristo. No hay otra manera, es la manera que Dios nos ha dado. Solo a través de Cristo se puede salir de toda la maldición, se puede cambiar totalmente el destino de las personas. Por eso que solo se estén aferrando, que estén entregando toda su vida solo en Jesucristo. La segunda conclusión que tienen que tener: mi misión, el reino de Dios, solo el reino de Dios. Mi vida es para que el reino de Dios se esté estableciendo, porque la gente está atrapada por Satanás y solo a través del reino de Dios el reino de Satanás es quebrantado. La gente sale de la oscuridad solo cuando encendemos la luz, y la luz es Jesucristo, y la luz está en nuestras vidas. Por eso la conclusión que tenemos que tener es que nuestra vida es para cumplir esa misión, para predicar el Evangelio, para que el reino de Dios se establezca. Y la tercera conclusión: no podemos con nuestras fuerzas, pero Dios está con nosotros. Por eso necesitamos cada día ese tiempo de llenarnos de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, empezamos a ver lo que nadie más puede ver, empezamos a ir donde nadie más puede ir, y empezamos a hacer lo que nadie más puede hacer, porque ya tenemos ese poder de Dios, esa cumbre espiritual. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Josué tuvo esas 3 conclusiones. ¿Cuál fue el resultado? Él fue utilizado para que ese río Jordán se abriera. El pueblo pasó en seco. Josué fue utilizado para que esa ciudad amurallada, imposible humanamente de conquistar, esos muros tremendos de Jericó, fueran destruidos. Él fue ese mensajero que fue utilizado por Dios para cuando esos ejércitos amorreos se unieron para destruir el pueblo de Israel, Josué experimentó cómo se levantó una respuesta que nunca antes y nunca después. Dice que el sol y la luna se detuvo y tuvieron gran victoria sobre esos ejércitos amorreos. Todo la tierra prometida, como Dios había prometido, fue conquistada a través de Josué. Y este mensajero, antes de partir con el Señor, hizo una confesión que marca cuál era su estado espiritual, cuál era el corazón de Josué. Vemos en Josué 24:15, allí se está despidiendo del pueblo y dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa fue la conclusión de toda su vida, porque realmente él tenía en su corazón solo Cristo, solo reino de Dios y solo a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios les ha llamado, no ha sido una casualidad. Dios les escogió desde antes de la fundación del mundo. Él les ha llamado y les ha bendecido grandemente a través de Jesucristo. Que tengan la conclusión, que se aferren solo para Jesucristo. Ese tiene que ser el motivo para vivir. Dios quiere que a través de ustedes, muchas personas que conocen, que están sufriendo, puedan recibir esa bendición. Por eso que su vida sea para esa misión, el reino de Dios. Y Dios les ha dado el poder para poder cumplir esa misión. Por eso cada día, lo más importante que tienen que hacer es tener ese tiempo para ser llenos del Espíritu Santo, para recibir el poder de Dios, para recibir la paz de Dios.
ese tiempo va a ser el más feliz de su vida. De esa manera Dios les va a levantar y les va a utilizar grandemente. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Me gustaría también en este día darles una misión. Es muy importante que tengamos siempre una misión. Que en esta semana estén orando y que a una persona, solo una persona, que puedan estar desafiando y que le prediquen el Evangelio. Oren y desafíen. Y a una persona en toda la semana que le podamos predicar que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Dios va a obrar grandemente. Cuenta un pastor que él hizo un entrenamiento y él iba a predicar el Evangelio por lo menos todos los días a una persona. Entonces dice que ese día no le pudo predicar a nadie. Y él quería cumplirlo muy bien. Entonces dice que era ya muy de noche, ¿no? Era muy oscuro, no había mucha gente. Pero él dice, tengo que cumplir, ¿no? He prometido que todos los días le voy a hablar a una persona el Evangelio. Entonces dice, voy a ir a un parque, porque ahí es más fácil, ¿no? Si hay alguien sentado, pues es más fácil sentarse ahí y empezar a hablar, ¿verdad? Entonces justamente dice que había un hombre ahí sentado, muy oscuro, tal, y él se sentó. Y dice, como no tenía tiempo, directamente le empezó a hablar de Jesucristo. Entonces estuvo hablando del Evangelio. Dice que se dio cuenta que tenía algo raro en la mano ese hombre. Y al rato se dio cuenta que era un cuchillo. Entonces ese hombre justamente se ve que estaba pensando que se iba a suicidar en ese momento. Entonces este pastor, guiado por Dios sin él saberlo, el que se sentó para cumplir con lo que había dicho y a predicarle el Evangelio, Dios lo utilizó para que ese hombre fuera salvado. Y nosotros de verdad tenemos muchos límites humanos, muchos malentendimientos, pero tenemos que desafiar para ver de verdad que Dios está conmigo, que si empezamos a alinearnos con el evangelismo, que es el deseo de Dios, Dios obra de esa manera. Dios nos va a utilizar de manera que ni pensamos. Gente que está desesperada, de verdad, Dios nos va a utilizar para que puedan encontrar la respuesta. Gente que está al borde del suicidio. Hay muchas personas, desgraciadamente, pero si empezamos a cumplir nuestra misión, Dios nos va a utilizar para salvar a esas personas. Por eso en esta semana de verdad que desafíen. Dios está con ustedes. El Espíritu Santo está con ustedes. Por eso que estén desafiando y que por lo menos una persona que le puedan predicar el Evangelio. Dios va a obrar grandemente. Dice la palabra que más bendito es dar que recibir. Cuando uno comparte, Dios lo bendice todavía más. Y también me gustaría pedirles que ahora al terminar, en sus comentarios puedan estar compartiendo el foro. El foro es muy importante. Solo si ustedes piensan qué es lo que Dios me ha querido decir a través de la palabra y tienen un tiempo para escribirlo, Dios les va a bendecir. Y lo que es mejor, eso va a servir para que otros hermanos también puedan estar recibiendo la bendición. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos has escogido como esos mensajeros, que podamos tener esa conclusión que tuvo Josué, solo Cristo, solo el reino de Dios y solo con el poder de tu Espíritu Santo. Que todas nuestras vidas sean para ti, para cumplir tu plan y tu propósito. Señor, que en esta semana podamos desafiar y que podamos estar compartiendo el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Gracias porque tú tienes todo preparado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.